Es para mí también un honor poder presentar a la coordinadora de este evento, la doctora Maite Cusidó, que es jefe clínico del Hospital Sagrat Cor de Barcelona y jefa de la unidad de mama del mismo hospital. Ella es una experta precisamente en este tema, en riesgo genético, del cual incluso pues, presentó su tesis doctoral, hizo su tesis doctoral hace ya unos cuantos añitos. Le doy paso para que haga la presentación a nuestros estupendos ponentes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias de entrada a todos por participar, por estar en esta webinar, que estoy convencida que os resultará muy interesante, porque tenemos un panel de ponentes de primera categoría. Esta webinar va a versar sobre los factores de riesgo del cáncer de mama. Sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial. Entonces vamos a ver estos principales factores de riesgo haciendo un especial hincapié en los factores genéticos, porque esto nos permitirá realizar una correcta selección de las pacientes de alto riesgo de cáncer de mama y así pues probablemente establecer estrategias preventivas con el objetivo o bien de prevenir el cáncer o de mejorar su supervivencia o mejorar la calidad de vida de estas pacientes y, por tanto, disminuir la mortalidad de la enfermedad. La dinámica que vamos a seguir en esta webinar es, vamos a presentar 4 ponencias, todas las vamos a presentar seguidas. Durante todo el rato que estén las ponencias en marcha van a tener la posibilidad de escribir preguntas, de escribir cuestiones que vamos a ir recogiendo y al finalizar las presentaciones vamos a tener media hora de discusión donde vamos a intentar dar respuesta a todas estas cuestiones. Es posible que alguna de ellas la contestemos por escrito, pero intentaremos agruparlas para dar respuesta a todo lo que genere más interés. Pensad que hay más de 1000 inscritos y, por tanto, no vamos a poder responder todo, pero sí vamos a agruparlo por temas de mayor interés. La primera charla nos la va a dar la doctora Rebeca Miñambres. Ella es doctora en bioquímica y es la responsable del Departamento de Proyectos de I+D+I de Sistemas Genómicos desde el año 2014. Su charla va a versar principalmente sobre todos los factores de riesgo y nos va a hacer así una presentación más general. La segunda charla la va a presentar la doctora Teresa Ramón y Cajal, que es oncóloga médica y es la responsable de la consulta de cáncer familiar del Hospital de Oncología del Hospital Sant Pau de Barcelona. Lleva 15 años dirigiendo esta unidad, es miembro del GEICAM y es la coordinadora actual del grupo de epidemiología y de cáncer heredofamiliar. Teresa Ramón y Cajal nos hablará de los genes de alta penetrancia y nos hablará básicamente de los aspectos clínicos. La tercera charla la voy a dar yo misma y hablaremos pues, sobre los genes de baja penetrancia, también de los factores más clínicos. Y por último, la doctora Julia Camps, que es la coordinadora del... Ay, perdón, que lo he perdido. Es la coordinadora del área de mama de los hospitales del grupo Ribera Sud y que actualmente ella es radióloga y es la presidenta de la Sociedad Europea de Radiología Mamaria, EUSOBI, y es la vicepresidenta de SEDIM. La doctora Camps nos va a hablar del cribado de las pacientes de alto riesgo en cáncer de mama. Y como tenemos el tiempo muy limitado, pues vamos a dar paso a las presentaciones sin entretenernos más en esta primera parte. Gracias a todos de nuevo por estar presentes. Espero que sea interesante y que no os desconectéis a lo largo de todo el tiempo que tenemos previsto.
Buenas tardes, soy la doctora Rebeca Miñambres. En primer lugar, agradecer a SESPEM, a la doctora Cusido y al resto de ponentes la organización de este webinar que nos parece muy interesante. Voy a cubrir la primera de las ponencias y en concreto vamos a hablar de dos grandes bloques. Vamos a hacer una revisión sobre los principales factores de riesgo asociados a cáncer de mama, factores genéticos y no genéticos, y a continuación les voy a explicar cuál ha sido nuestra experiencia en el desarrollo del modelo BRCA&RISC como un modelo predictivo en el riesgo de cáncer de mama. Adentrándonos en el primer bloque y a modo de introducción, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres y cada año en nuestro país se diagnostican más de 30.000 casos. La gran mayoría de este tipo de cáncer es de tipo esporádico y solamente no más de un 15% se considera de tipo hereditario. El cáncer de tipo hereditario está asociado a la aparición de ciertas mutaciones en genes específicos, como son los genes BRCA, y normalmente aparecen en varios miembros de la familia. Me voy a centrar en esta charla en el cáncer esporádico, ya que mi compañera, la doctora Ramón y Cajal, se centrará en el cáncer hereditario. En cuanto a las bases genéticas del cáncer de mama, si analizamos esta figura en la que tenemos representado el riesgo relativo que confieren la aparición de mutaciones en genes específicos respecto a su aparición en la población, esta sería la distribución, teniendo mutaciones de alto riesgo que son que presentan una baja frecuencia en la población, mutaciones de moderado riesgo que ya son algo más frecuentes y vemos que existe un grupo de marcadores muy frecuentes en la población que confieren un riesgo bajo, pero que sabemos que tienen un poder acumulativo. Pues bien, mutaciones en los genes BRCA ampliamente conocidos como en otros genes están asociados al cáncer de tipo familiar o hereditario, mientras que este otro grupo de marcadores más frecuentes en la población están asociados al cáncer de tipo esporádico. Además, sabemos que hay un grupo concreto de marcadores de este tipo que pueden modular el riesgo que confieren las mutaciones de alto riesgo, como son las de BRCA. Así pues, tenemos dos grandes bloques, genes de alta o moderada penetrancia y genes de baja penetrancia. En concreto, me voy a centrar en los genes de baja penetrancia o genes de susceptibilidad. El genoma humano presenta una variación genética cada 1000 bases. Esto quiere decir que el 1% de nuestras posiciones puntuales es polimórfica o variable en la población. Y eso está asociado a la susceptibilidad genética, que es el aumento heredado del riesgo a padecer una enfermedad, que está basada en la variabilidad que aportan estos polimorfismos. Dentro de este campo, una de las iniciativas más potentes en el estudio de la susceptibilidad ha sido el Breast Cancer Association Consortium, el BCAC, liderado por la Universidad de Cambridge ya desde el 2005, que incluye a más de un centenar de grupos de referencia europeos. Este consorcio puso en marcha gran cantidad de estudios, entre ellos los estudios de asociación genómica Cox-Joan-Correy, que han identificado un grupo de más de 100 polimorfismos asociados a esta susceptibilidad en cáncer de mama, de manera que este grupo de marcadores nos permite estratificar a la población general de mujeres sanas en tres grandes grupos, mujeres de alto, de riesgo poblacional y de bajo riesgo. Este consorcio también ha profundizado en los factores no genéticos. Aquí tenemos una tabla que presentan en su plataforma CanRisk, dentro de su propia página web, actualizada hace pocos meses, donde vemos listados los principales factores de riesgo no genético asociados a cáncer de mama o a cáncer de ovario. Y vemos factores como la edad de menarquia, la historia familiar, la toma de alcohol, el índice de masa corporal, la edad al primer hijo nacido. Y han sido numerosísimos los estudios científicos que ha desarrollado el BICA en los que ha demostrado en grandes cohortes la asociación de estos factores y en concreto sí que me gustaría centrarme en la densidad mamaria, que aunque mi compañera la doctora Camps va a profundizar en este campo como gran experta que es en el tema de cribado de mama, comentar, matizar el poder, la importancia que tiene como factor de riesgo en el cáncer de mama, ya que se ha demostrado que la densidad mamaria elevada en mujeres de más de 50 años está asociada o relacionada con una susceptibilidad hasta 3 veces mayor a padecer la enfermedad. También, de nuevo, han sido numerosos los estudios poblacionales en población caucásica que ha desarrollado este consorcio y, en concreto, mencionar el estudio que desarrolló en población española la doctora Marina Pollán del Instituto Nacional de Epidemiología, que ha sido muy importante para las bases de este estudio. Realizada esta revisión inicial, me van a permitir una reflexión sobre cuál es la perspectiva actual. La tendencia de la comunidad científica estamos viendo que se está dirigiendo al diseño de modelos predictivos multivariable que incluyen factores genéticos y no genéticos, con el fin de poder estratificar de manera individualizada el riesgo de cáncer de mama.
Así pues, en los últimos años están apareciendo publicaciones muy importantes analizando la contribución de estos genes de baja penetrancia, lo que denominamos polygenic risk score, así como modelos que incluyen factores clínicos y factores genéticos. También se han puesto en marcha grandes iniciativas como el proyecto Bridge, es un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea, o grandes estudios de investigación clínica como el estudio MyPEPS a nivel europeo o el estudio Wisdom a nivel de Estados Unidos financiado por el NIH, que son programas, son proyectos dirigidos a la puesta en marcha de programas de cribado personalizados en los que se basan en la inclusión de factores genéticos y no genéticos. Pues bien, hecha esta pequeña revisión, vamos a explicarles cuál ha sido nuestra experiencia en el desarrollo de este modelo Break and Risk. Dentro de esta tendencia que estábamos comentando, ya en el 2014 quisimos ponernos a trabajar en el área y el objetivo nuestro fue desarrollar un algoritmo que incluyese factores genéticos y no genéticos, factores cuantificados, con el fin de proveer de un informe clínico con el que el ginecólogo pueda pautar un seguimiento personalizado. De esta manera hemos desarrollado y validado clínicamente un test que mediante un formulario online que incluye los factores no genéticos, una muestra de sangre y una mamografía, somos capaces de analizar este riesgo individualizado. En cuanto a las bases de la prueba, y sin querer meterme mucho en la parte matemática, sí que comentar que es un modelo que incluye estos dos grandes bloques que venimos comentando, riesgo genético y riesgo fenotípico, y ambos están ponderados por unos coeficientes que son riesgos relativos, que son están obtenidos por regresión logística. En cuanto al riesgo genético, nos basamos en el que he comentado anteriormente, el Polygenic Risk Score, que es el multiplicativo de los riesgos que confieren todos los marcadores polimórficos, los SNPs que incluimos en la prueba. Además, también está siendo modificado por el número de alelos en los que aparecen este tipo de marcadores. Por otro lado, el riesgo fenotípico está integrado por 8 parámetros, como vemos en la fórmula. 5 de ellos son estos que tenemos en la tabla: antecedentes familiares, biopsia previa, densidad mamaria, edad de menopausia y edad al primer hijo nacido. El sexto sería la edad de la mujer y hemos comprobado que aparece una significación estadística muy alta entre la interacción de la edad de la mujer con la densidad mamaria y de la edad de la mujer con la edad de menopausia, como se demuestran en los p-values obtenidos. También comentar finalmente que además de obtener un riesgo relativo, que es el riesgo Break and Risk, podemos obtener a partir de este cálculo el riesgo a 5 años y el riesgo vital de la mujer. Pues bien, en cuanto a la validación clínica, partiendo de estos estudios Cox-Young-Array que comentaba previamente, hicimos la selección de los 120 polimorfismos que eran estadísticamente más significativos y desarrollamos una validación en 3 fases. En primer lugar, siempre cohortes independientes, y en esta diapositiva pueden ver los tamaños muestrales y la proporción de casos y controles de cada una de las fases. Nuestro primer objetivo fue comprobar que éramos capaces de, con este grupo de 120 marcadores, estratificar genotípicamente ambas poblaciones caso-control. Los resultados de este estudio fueron publicados el año pasado en la revista de Senología y Patología Mamaria. A continuación, quisimos validar la integración de genotipo y fenotipo. Para ello trabajamos, como ven, en 2 cohortes. Les voy a pasar a mostrar los resultados de la cohorte conjunta, que han sido el resultado de nuestra segunda publicación, que está actualmente en revisión. Pues bien, esta sería la distribución en deciles de nuestra población de casos y controles. Pueden ver los distintos colores de casos y controles. Y es muy significativa la distribución inversa que nos aparece en el primer y en el último decil, ya que en el primer decil encontramos 9 controles respecto a un caso exactamente, y en el último decil encontramos la proporción inversa, 9 casos respecto a un control. Nos pareció muy significativo y muy importante esta distribución en los extremos, que es donde es potente este test. Los mismos resultados, pero representados en diagramas de barras y analizando los distintos intervalos de alto poblacional y bajo riesgo, nos llevaría a esta gráfica en la que vemos las grandes diferencias en la proporción de casos y controles en alto y en bajo riesgo de nuevo, y aquí lo importante, que es lo realmente accionable, es este 20% de mujeres control que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. Aquí les presento la estadística realizada sobre este modelo. En primer lugar, tenemos la curva RO, que es la representación gráfica de la sensibilidad respecto a la especificidad. En concreto, tenemos que fijarnos, el parámetro importante aquí es el área que aparece debajo de la curva, en este caso de la curva de color negro, que es la correspondiente al modelo completo.
Destacar que hemos encontrado un valor debajo de la curva de 0,8 y que es un valor relativamente más alto que el que presentan otros modelos similares recientemente publicados. Y por último tenemos los valores predictivos positivo y negativo, que son los factores realmente importantes en este tipo de modelos, y destacando de nuevo que encontramos un valor predictivo positivo de prácticamente el 70%, y esto equivale a que una mujer estratificada como alto riesgo tiene una probabilidad del 70% de desarrollar la enfermedad. Finalmente, comenzar que durante el desarrollo del proyecto tuvimos acceso al seguimiento clínico del grupo de mujeres control incluidas en la validación y pudimos ver que durante el año y medio siguientes a su reclutamiento, 11 de estas mujeres desarrollaron cáncer. Como pudimos analizar el riesgo retrospectivamente que presentaron en el momento de realizarse la prueba, comprobamos que 7 de ellas estaban estratificadas como alto riesgo, 4 de ellas como riesgo poblacional y ninguna como bajo riesgo. Nos llamó la atención que 7 mujeres de alto riesgo respecto a 11 mujeres es aproximadamente la proporción de valor, está en el rango del valor predictivo positivo que tiene el test. Luego nos ayudó a confirmar los resultados que obteníamos estadísticamente. Y bueno, finalmente, y a modo de conclusiones, comentar que el campo de la medicina preventiva se dirige al desarrollo de modelos y test que integren ambos tipos de factores, genéticos y no genéticos, para la estratificación individualizada del cáncer de mama, con el fin de poder intervenir y manejar clínicamente el seguimiento personalizado a cada mujer. El test Break and Risk permite la estratificación de la población general en alto, poblacional y bajo riesgo a desarrollar cáncer, basado en la combinación de genotipo con 120 polimorfismos y fenotipo con 8 factores fenotípicos. La prueba identifica un 20% de mujeres sanas de alto riesgo y permite hacerles un seguimiento individualizado. Y lo que nos parece más importante, y creemos que sería el mensaje a llevarse a casa, sería que es necesario aumentar la evidencia clínica con la puesta en marcha de este tipo de modelos en población española y su inclusión en guías clínicas, con el fin de poder mantenernos en la tendencia ya establecida en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, finalmente agradecer a todos mis compañeros, a todos los integrantes en el estudio clínico y a todas las entidades financiadoras de este proyecto. A todos ustedes por su atención, muchas gracias y cualquier duda a continuación en la discusión. Buenas tardes, saludos a todos. Agradecer a la doctora Cusidó su invitación para participar en este webinar esta tarde y compartir con vosotros lo que considero el manejo de los genes de alta penetrancia. Me he centrado en mi presentación en aspectos clínicos. Trataré del aspecto clínico, pero no puedo dejar de definir y mencionar la frecuencia de las mutaciones en los genes de alta penetrancia. Después ya nos centraremos tanto en el abordaje terapéutico locorregional como en el tratamiento sistémico. Los genes BRCA1 y BRCA2 comprenden el 20% del cáncer de mama hereditario. Independientemente de historia familiar, las pacientes con cáncer de mama que van a ser portadoras de una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2 son 3-4%. Otros genes, 1-2%, son genes también de alta penetrancia, pero mucho más infrecuentes, P53, PTEN, CDH1, STK11. Definiremos genes de alta penetrancia aquellos cuyo riesgo relativo supera 4 o 5 veces el riesgo de la población general. Todos estos genes superan ampliamente este riesgo. Los genes BRCA1 y 2 y P53 especialmente son genes implicados en mecanismos biológicos muy importantes. Concretamente BRCA1 y BRCA2 está implicado en la reparación del daño en el ADN. Reparación que se puede realizar por distintos mecanismos. Concretamente estos genes la función se realiza para la reparación por recombinación homóloga, por el mecanismo de recombinación homóloga. P53 es el guardián del genoma, P53 controla el ciclo celular y va a parar ese ciclo celular, entre otras muchas funciones, para simplificarlo, para permitir la reparación del daño en el ADN.
Vamos pues a centrarnos en el abordaje terapéutico, primero lo corregional. Para eso ilustraremos la presentación con un caso real, el de una mujer que con 39 años presenta un tumor invasivo de 3 centímetros con receptores positivos. Aparentemente no hay afectación ganglionar, tiene un ER2 negativo y un Ki67 alto. Esta mujer tiene historia familiar, madre, abuela y es portadora de una mutación en BRCA2. ¿Qué tratamiento locorregional podemos ofrecerle a esta paciente? ¿Podemos ofrecerle una tumorectomía y radioterapia? Pues bien, la evidencia que soporta la recomendación de tratamiento locorregional es una evidencia hasta la fecha retrospectiva. Pero cuando se comparan las pacientes portadoras con tumorectomía y radioterapia versus aquellas que optan por una mastectomía de entrada, realmente lo que sí parece estar claro es que existe un mayor riesgo de recaída local si mantienen el tejido mamario. Es verdad, y hay que entenderlo y saberlo muy bien, que este riesgo de recaída local no impacta en supervivencia específica por cáncer de mama ni en supervivencia global. Pero otra pregunta es, ¿las pacientes portadoras tienen más riesgo de recaída locorregional que las pacientes de la población general? Esto también se ha ilustrado en distintos trabajos. Este es uno de los mismos, de la serie prospectiva holandesa, y en esta serie se demuestra que no, que las pacientes con una mutación en los genes BRCA1 BRCA2 son pacientes que tienen el mismo riesgo de recaída local y de supervivencia global a tumorectomía y radioterapia que la población general. Y tampoco existe un impacto sobre el índice terapéutico de la radioterapia, sobre la mama o sobre la mama contralateral. Lo que está claro es que las pacientes que mantienen el tejido mamario, que es una opción, como vemos, es una opción razonable, tienen un mayor riesgo de desarrollar segundos tumores. Y esto lo vemos en el metaanálisis cuando destacando aquellos estudios que tienen un seguimiento mayor a 7 años. En estos casos sí que existe demostrado un mayor riesgo de recaída local en pacientes portadoras. No hay ninguna duda que estas mujeres portadoras tienen un mayor riesgo de cáncer de mama contralateral. En estas tablas incluidas en las últimas guías de consenso de la ASCO, ASTRO y la Sociedad Americana de Cirugía, se ve claramente como aquellas mujeres portadoras de BRCA1 tienen un riesgo de cáncer contralateral que supera el 30% a 10 años. Y este riesgo se avanza a 5 o 10 años si ellas habían debutado con un tumor con menos de 40 años. El riesgo de cáncer contralateral en portadoras de BRCA2 es también alto, pero es verdad que el impacto a nivel de lo que es el tiempo, años hasta que se desarrolla el segundo tumor, es más dramático para las portadoras en BRCA1. Los factores para considerar el riesgo de cáncer contralateral, que es algo que tenemos que valorar en lo que muchas veces en el momento de tomar una decisión de tratamiento oncológico, son principalmente la edad, es el más validado, pero también factores como la historia familiar, la adherencia futura de esa paciente al cribado mamario, el pronóstico del tumor primario es muy importante. También puede haber el caso de que haya padecido otros tumores, también tenemos que considerar su pronóstico, las comorbilidades y la expectativa de vida de la paciente. Esta pregunta, como cirujanos, la respuesta la conoceréis ampliamente. ¿Es seguro conservar el CAP en pacientes portadoras de mutación en BRCA1 o BRCA2? ¿Es seguro conservarlo tanto cuando tenemos una indicación de mastectomía como estrategia reductora de riesgo, como cuando nos la planteamos a nivel terapéutico si es que no está contraindicado por el riesgo oncológico? ¿Es adecuado plantearle a nuestra paciente, en base al riesgo de cáncer contralateral, una mastectomía contralateral al mismo tiempo o diferida a lo que es el manejo quirúrgico del tumor de mama? Pues si bien había evidencia retrospectiva que apuntaba a un posible beneficio de supervivencia e incluso hay esta serie prospectiva en la que se objetiva un aparente beneficio en supervivencia, especialmente para los subgrupos de pacientes jóvenes y de buen pronóstico sin afectación ganglionar, realmente las últimas guías que he mencionado previamente nos insisten en que no está demostrado un beneficio en supervivencia cuando se ajustan por numerosos factores de confusión y además tampoco conocemos el outcome de estas pacientes
pacientes si después del tratamiento de su cáncer de mama siguen el tratamiento, el programa de cribado radiológico de alto riesgo, con lo cual tenemos que tener esto claro. No tenemos un beneficio muy establecido, muy claro, y tenemos que plantearle a la paciente las dudas que tenemos y tener en cuenta sus preferencias. Es útil hacer una oophorectomía preventiva con la intención de reducir el riesgo de cáncer contralateral, pues aunque había evidencia previa que así lo apuntaba, en esta serie prospectiva del grupo del Hereditary Breast Cancer Clinical Study Group, realmente no se confirma que exista un beneficio reductor de riesgo de cáncer contralateral en pacientes oophorectomizadas, aunque existe un potencial impacto en pacientes que habían tenido previamente tumores luminales. El número de eventos es muy bajo y de alguna manera podría cuestionar la validez de los resultados. Como resumen, las pacientes portadoras que sean candidatas a tratamiento conservador deben tener esta posibilidad frente a la mastectomía de la mama afectada y la consideración de mastectomía contralateral con reconstrucción. Es segura la conservación de CAP, la radioterapia no está contraindicada en portadoras de VRCA, sí que podría estar contraindicada en portadoras de mutación en P53, aunque esto es muy infrecuente, y debemos intentar evitar este tratamiento, con lo que serían a priori más candidatas a mastectomía. La mastectomía contralateral no impacta en supervivencia, aunque se podría razonablemente plantear y consensuar con la paciente a realizarla en portadoras con tumores de buen pronóstico, y la salpingoforectomía no impacta en el riesgo de cáncer contralateral. Ya para acabar, breves palabras sobre el tratamiento sistémico actual del cáncer de mama hereditario. Sobre el tratamiento hormonal no tenemos gran información, pero lo que sí sabemos es que el tamoxifeno adyuvante es un tratamiento que reduce el riesgo de cáncer contralateral para los dos tipos de genes, aunque como se ve en el metaanálisis, podría ser superior el impacto para las mujeres con mutación en BRCA2 que frecuentemente tienen tumores luminales. Las dos grandes estrellas en el tratamiento sistémico del cáncer de mama hereditario son los platinos y los inhibidores de PAR. Los platinos porque los metabolitos del platino se unen a las cadenas a lo que es la cadena de ADN, provocando roturas enlaces intraintercatenarios que finalizan con la que es la rotura de la doble cadena. Por otro lado, los inhibidores de PAR son fármacos que atrapan o inhiben la acción de la proteína PAR implicada en un mecanismo adicional, no recombinación homóloga, sino escisión de bases que puede emplear la célula tumoral. Si esta célula tumoral contiene tanto un defecto en la reparación por recombinación homóloga como un defecto adicional por la falta de esta reparación por escisión de bases, de alguna manera está abocada a inducir la apoptosis. La evidencia del tratamiento neoadyuvante en mujeres portadoras está recogida en esta tabla. Como veis, no existe una gran evidencia, no hay un gran número de pacientes, pero lo que sí podemos concluir en base a lo que tenemos es que no existe un beneficio de la monoterapia con platino que sea superior a las antraciclinas, y que tampoco hay un beneficio de añadir platino a la combinación de quimioterapia convencional de antraciclinas y taxanos. En la enfermedad avanzada tenemos este estudio, el TNT Trial, que incluía pacientes con cáncer de mama avanzado, triple negativo o portadoras de mutación en los genes BRCA1 y 2 independientemente de la expresión de receptores hormonales, siempre ER2 negativo. Este estudio confirma que para la cohorte de pacientes portadoras existe un beneficio en cuanto a la tasa de respuestas alcanzadas con carboplatino frente a docetaxel. Tenemos 43 pacientes portadoras, y también en esta cohorte de pacientes portadoras se demuestra un beneficio en supervivencia libre de progresión de casi 4 meses. Como alternativa a los platinos tenemos los inhibidores de PAR. En esta tabla se recogen los 3 fases 3 que se han desarrollado en el mismo contexto: pacientes con enfermedad avanzada de primera, tercera, cuarta línea, portadoras de mutación germinal en BRCA1 o BRCA2,
El estudio Olimpia AD compara olaparib frente a quimioterapia. Talazoparib es comparado con quimioterapia en el estudio EMBRACA, y en el estudio BROCADE-3 la combinación de carboplatino-taxol con beliparib frente a placebo. Todos estos estudios, los tres fases 3, demuestran un beneficio en la rama de inhibidor o combinación con inhibidor de supervivencia libre de progresión. Para el estudio Olimpia AD incluso hay un beneficio en supervivencia para su grupo de pacientes que son tratados con inhibidor en primera línea. Para acabar, la diapositiva resumen del abordaje sistémico es que respecto a la neoadjuvancia, debemos continuar con el esquema de antraciclinas y taxanos. Es el tratamiento estándar y hasta la fecha el que está validado en estas mujeres portadoras para esta población. El tratamiento con tamoxifeno adyuvante reduce el riesgo de cáncer de mama contralateral. No conocemos los inhibidores de aromatasa, tenemos solo información sobre tratamiento con tamoxifeno. Y para la enfermedad avanzada tenemos para aplicar en primera línea o los platinos que son superiores a los taxanos, o como alternativa los inhibidores de PARP si hemos empleado platinos previamente como un defecto adicional por la falta de esta reparación por extinción de base. Buenas tardes, saludos a todos. Pacientes con enfermedad avanzada de primera, tercera, cuarta línea, portadoras de mutación germinal en BRCA1, BRCA2. El estudio Olimpia AD compara olaparib frente a quimioterapia. Talazoparib es comparado con quimioterapia en el estudio EMBRACA, y en el estudio BROCADE-3 la combinación de carboplatino-taxol con beliparib frente a placebo. Todos estos estudios, los tres fases 3, demuestran un beneficio en la rama de inhibidor o combinación con inhibidor de supervivencia libre de progresión. Para el estudio Olimpia AD incluso hay un beneficio en supervivencia para su grupo de pacientes que son tratados con inhibidor en primera línea. Para acabar, la diapositiva resumen del abordaje sistémico es que respecto a la neoadjuvancia, debemos continuar con el esquema de antraciclinas y taxanos. Es el tratamiento estándar y hasta la fecha el que está validado en estas mujeres portadoras para esta población. El tratamiento con tamoxifeno adyuvante reduce el riesgo de cáncer de mama contralateral. No conocemos los inhibidores de aromatasa, tenemos solo información sobre tratamiento con tamoxifeno. Y para la enfermedad avanzada tenemos para aplicar en primera línea o los platinos que son superiores a los taxanos, o como alternativa los inhibidores de PARP si hemos empleado platinos previamente. Tienen que haber pasado 12 meses desde el tratamiento con platino. Los inhibidores de PARP que podríamos aplicar son olaparib y estamos pendientes de poder utilizar también talazoparib. Con esta diapositiva finalizo mi presentación y nada, estaré encantada de intentar responder a todas vuestras preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta webinar, y en esta charla vamos a hablar de genes de baja penetrancia. Vamos a hablar específicamente de los aspectos clínicos. Nos vamos a centrar en el modelo poligénico, cómo se ha desarrollado, en qué consisten los Polygenic Risk Score, qué indicaciones tienen, cuál es la evidencia que tenemos a día de hoy, nuestra experiencia en este sentido y las conclusiones. El modelo poligénico nos dice que la mayoría de los cánceres de mama están asociados a mutaciones de baja penetrancia. Sabemos que las mutaciones de alta penetrancia, como BRCA1 o BRCA2, van a representar aproximadamente el 25% de los cánceres hereditarios, pero no nos explican toda la agregación familiar ni todos los factores genéticos. Hoy en día sabemos que genes de baja penetrancia muy presentes en la población general, con muchos individuos portadores, van a ser la causa de la mayoría de los cánceres de mama.
Los genes de alta penetrancia confieren un riesgo muy alto, pero en cambio tienen una frecuencia en la población francamente muy baja. Estos otros genes, a pesar de ser muy frecuentes, van a representar solamente un incremento de riesgo con una odds ratio que va entre 1,1 y 1,4, es decir, muy baja. Estos genes de baja penetrancia se desarrollaron a partir de los GWAS. Los SNPs individuales, que son los polimorfismos en nucleótidos individuales, se desarrollaron a partir de los GWAS, que estudiaron muchísima cantidad de individuos. El primer GWAS para cáncer de mama se publicó en el 2007 y estudió cerca de 227.000 SNPs, con 4.300 casos y 4.300 controles. Pero asociados a cáncer de mama se ha visto que hay muchas variantes, más de 180, y entonces como el papel que tienen en cuanto a riesgo de cáncer es muy pequeño, se tuvieron que unir todos los diferentes GWAS que se estaban desarrollando, y esto se hizo gracias a la Asociación para el Consortium para Cáncer de Mama, que se creó en el 2005, y al COX, que se creó en el 2009. Estas asociaciones permiten compartir la información y poder mejorar en el conocimiento genético. El GWAS para cáncer de mama más reciente se publicó en el 2008 y era ya muchísimo más amplio, con más de 11 millones de SNPs estudiados en 120.000 casos y 100.000 controles aproximadamente. Básicamente eran pacientes europeos, caucásicos, a pesar de que había un subgrupo con 14.000 casos y 13.000 controles de pacientes asiáticos, con lo cual los resultados no se pueden exportar fácilmente de la población caucásica al resto de poblaciones, y esta es una de las limitaciones que podrían tener este tipo de estudios. Con todo esto se han estudiado más de 180 polimorfismos que están asociados a cáncer de mama. Pero individualmente cada SNP para cáncer de mama, como hemos dicho, tiene un efecto mínimo entre 1,4. Entonces, lo que sí sabemos es que su efecto combinado en forma de Polygenic Risk Scores se ha demostrado que nos permite un grado de discriminación de riesgo muy superior y permite estratificar a las pacientes en diferentes categorías de bajo riesgo, riesgo poblacional y alto riesgo, diferenciando claramente entre cada una de las categorías. Estos SNPs pueden identificar individuos que tengan un riesgo 2 veces o más superior de cáncer de mama. Pero los Polygenic Risk Score clasifican igual para cualquier tipo de cáncer de mama, nos identifican el riesgo para cáncer de mama, sea el que sea. Pues sabemos que, como la mayoría de las pacientes que se introdujeron para hacer los estudios, lo que eran los casos pacientes con cáncer de mama, la mayoría tenían cáncer con receptores hormonales positivos y, por tanto, estos scores discriminan mejor para los cánceres con receptores positivos que para los cánceres con receptores negativos. A pesar de esto, existe un estudio bastante reciente del año pasado de Mavadat que estratifica por subgrupos de cáncer de mama y discrimina bien entre las pacientes con receptores hormonales positivos y las pacientes con receptores hormonales negativos. Además, sabemos que tenemos un subgrupo de cáncer de mama especialmente sensible y agresivo, que son los cánceres de mama triple negativos, y sabemos que las alteraciones genéticas, los genes de alta penetrancia, están presentes en aproximadamente el 14% de estos cánceres. Entonces, ha habido en el GWAS, se ha descubierto que hay 6 SNPs que están directamente relacionados con el cáncer de mama triple negativo. ¿Cómo podemos decir si un score de este tipo es preciso o no? Bueno, matemáticamente la herramienta que se utiliza, ya nos la han explicado, es el área bajo la curva, pero sobre todo lo que nos interesa es que el modelo permita discriminar la curva de los pacientes de bajo riesgo respecto a los pacientes de alto riesgo y que estas curvas estén bien separados. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de los resultados del estudio en el que nosotros participamos, donde se ve que se separan bien las curvas.
con pacientes de alto riesgo con un odds ratio por encima de 2 y las de bajo riesgo con un odds ratio inferior a 0,5. Además, sabemos que si estos modelos de predicción los asociamos a modelos de predicción de riesgo clínicos, donde se incluye fenotipo, antecedentes familiares, pues el resultado todavía mejora más. ¿A quién va dirigido el estudio? Pues el estudio va dirigido a 3 subgrupos de pacientes, unas ya muy específicas, que son mujeres con resultados no informativos en los test genéticos, mujeres a las que se hizo por criterios de riesgo estudios en genes de alta y moderada penetrancia y resultaron negativos. Luego se las invitó a participar y realizar un score de modelo poligénico. Estas eran pacientes que habían realizado el estudio 7 años antes y, bueno, tenían la falsa mentalidad de que como era no informativo, pues su riesgo era bajo. Pero cuando se les realiza el modelo poligénico, discrimina entre pacientes de alto y de bajo riesgo y realmente estas mujeres tenían un sentimiento y una concienciación de cuál era verdaderamente su riesgo mucho más alto. Otro grupo de mujeres en las que se puede aplicar este tipo de estudios son mujeres que sabemos tienen una variante patogénica en un gel de alta penetrancia, ya que los modelos poligénicos y los SNPs pueden actuar como modificadores del riesgo, modificando la curva y situando el percentil de riesgo por encima o por debajo. Aquí vemos los resultados del estudio de Kuchenbacker, en el que para cáncer de mama en BRCA1 y BRCA2 vemos las 2 curvas y para cáncer de ovario igual, ¿no? En este caso, pues mujeres, por ejemplo, portadoras de BRCA1 con un Polygenic Risk Score en el percentil 10 tenían un 56% de probabilidades de desarrollar cáncer hasta los 80 años, muy superior a las mujeres que estaban en un percentil más bajo. Y la tercera indicación sería el screening poblacional. El screening poblacional estaría dirigido, pues como dice su nombre, a todas las pacientes y permitiría estratificar las pacientes en grupos de riesgo y, por tanto, personalizar las estrategias de manejo del riesgo. Pero esto ha generado un grandioso debate y también se ha argumentado que no hay suficiente evidencia para su implementación clínica y que el test no proporcionaría suficiente capacidad de estratificación que permitiera sustituir las herramientas que tenemos actualmente. Este debate se sitúa básicamente en cuál es el objetivo del screening poblacional con estos modelos. Por un lado tenemos el argumento de que el screening poblacional tiene que estar dirigido a mejorar la supervivencia y, si esto no es posible, pues a reducir la morbilidad o mejorar la calidad de vida, y en cambio en el otro lado pues tenemos el objetivo más dirigido a personalizar la medicina y a dar un resultado a las pacientes. Como defensor de que el screening poblacional no sería eficiente, pues tenemos a Narod que nos dice como argumento pues que un screening poblacional debe cumplir como mínimo 6 criterios. Por un lado, que la valoración que realice separe muy bien a los individuos que están en cada una de las categorías. En segundo lugar, que el test debe estar a disposición de todos aquellos que se pueden beneficiar y que esto debe estar disponible de forma fácil para que haya el máximo beneficio. En tercer lugar, que la intervención que se derive del resultado, es decir, lo que nosotros les vamos a ofrecer a las pacientes con un alto riesgo, tiene que ser positiva. Y en cuarto lugar, que la información que obtenemos del test tiene que poderse comunicar fácilmente por parte de los profesionales y tiene que ser al mismo tiempo fácilmente comprensible por los pacientes. Que la intervención que se derive sea aceptable en el sentido de que las pacientes la acepten porque sea una intervención lógica. Y en última instancia, pues que la intervención que se proponga se realice muchísimo más en aquellos individuos que han resultado como de alto riesgo que los de bajo riesgo, porque si no, no tendría sentido.
En el caso de este tipo de modelos y para cáncer de mama, la intervención, entendiendo que realizamos prevención primaria, sería la realización de una mastectomía preventiva o bien la quimioprevención. El screening ya sería prevención secundaria. Si miramos los resultados en mastectomía preventiva contralateral, la que se realiza en mujeres que han desarrollado un cáncer de mama, lo que nos dice Narod para justificar que no sería una buena estrategia poblacional es que según los resultados del SER, para mujeres entre 20 y 79 años que habían sido diagnosticadas de un cáncer de mama, que les han realizado un estudio genético y en base a esto han decidido hacer una mastectomía contralateral, pues lo que vemos es que las portadoras de mutación en BRCA optan por la mastectomía en prácticamente el 80% de los casos, cuando la mutación es en otro gen en un 38%, cuando lo que tenemos es una variante de significado incierto en el 30%, pero es que las mujeres que no tenían ningún tipo de mutación optaban por la mastectomía en un 35% de los casos, a pesar de que no estuviera indicada por parte de un profesional. Esto lo que nos hace pensar es que la decisión de la mastectomía no se toma en base al resultado del estudio genético, sino que se está tomando por otros criterios más emocionales, más cancerofobia y por tanto el estudio no sería probablemente lo que modificaría las actuaciones. Por el otro lado, el lado que defiende personalizar la medicina, pues lo defiende en el sentido que los estudios actuales nos dicen que estamos testando con una intención de realizar una medicina personalizada para conseguir dirigir y potenciar el screening que realicemos en un grupo de pacientes determinadas, que son aquellas que se demuestra un alto riesgo, y podemos relajar nuestro screening y en las pacientes de bajo riesgo. Esto permitiría reducir los falsos positivos y el sobrediagnóstico y se ha demostrado que es una herramienta segura, con menos morbilidad, que las mujeres prefieren saber realmente dónde estás, que promueve la prevención y que además tiene un valor mayor que la mamografía anual. Los test que además combinan otros factores de riesgo, como sería la densidad mamaria, junto con la secuenciación de los genes, son todavía más potentes. En definitiva, el objetivo es conseguir desescalar en el screening y enfocarlo allí donde nos interesa. En este sentido, se ha creado un trial europeo, el MyPIPS, que tiene el apoyo de la Comunidad Europea y que a día de hoy ya está implementado en varios países y permite compartir todos estos datos y aumentar las posibilidades de conocimiento. En Canadá también se ha realizado un estudio parecido, que es el Perspective, que personaliza el riesgo y asesora en cuanto a la prevención y la detección del cáncer de mama precoz. Y en este sentido se están obteniendo muy buenos resultados. Aquí les muestro los resultados de la cohorte que nosotros realizamos en el modelo Break and Risk, que es un modelo que engloba un formulario online donde se recogen datos epidemiológicos de antecedentes familiares, hormonales, etcétera, que aumentan el riesgo de cáncer de mama. Se obtiene sangre para poder realizar la secuenciación de los SNPs y se incluye también la densidad mamaria como factor de riesgo. Y con todo esto se realiza un algoritmo que situará y discriminará a las pacientes en grupos de alto o de bajo riesgo. Inicialmente el estudio lo realizaron con mujeres con cáncer de mama y luego lo que nosotros hemos hecho es la fase de validación, incluyendo grupos pilotos con mujeres absolutamente sanas. Mujeres sanas con una media de edad de 52 años y se han recogido pues, los datos de densidad mamaria, de antecedentes familiares y de antecedentes epidemiológicos. Y con esto pues se nos ha discriminado dos grupos de pacientes donde el 33% de las pacientes eran de alto riesgo y el resto eran de bajo riesgo o riesgo poblacional. Aquí vemos la curva, es la que les he presentado antes, donde se discrimina muy bien el grupo de alto y el de bajo riesgo.
en nuestro grupo piloto, que un 33% de las pacientes eran de alto riesgo, en el poco tiempo que hemos llevado de seguimiento, una de las pacientes de alto riesgo ha desarrollado un cáncer de mama a una edad precoz con 42 años. Por tanto, nos da la confianza y la esperanza de que realmente esto sea muy válido y continuamos ofreciéndolo a nuestras pacientes. En conclusión, les diría que los Polygenic Risk Score permiten estratificar a la población en grupos de riesgo, que a día de hoy están en un nivel de desarrollo para la implementación clínica, que cuando los asociamos a otros factores de riesgo son más eficientes y que además de poder ofrecerlos en mujeres con estudios no informativos o en mujeres con mutación demostrada que como modulador, los podemos ofrecer en la población general y que realmente esto es una buena herramienta que mejora el rendimiento y permite a las mujeres saber en qué sitio están y dirigir su screening de una forma más eficiente. Muchas gracias por su atención. Aquí tienen mi correo. Por si tienen cualquier duda, encantada la responderé. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Julia Camps Herrero. Soy la jefa corporativa del área de mama en los hospitales del Grupo Rivera Salud. Soy radióloga de mama. Y voy a hablarles del screening en las pacientes de alto riesgo. Una gran parte del crédito de esta charla tiene que ir necesariamente a la doctora Silvia Alonso del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, quien a principios de este año publicó, el año pasado y este año publicó, estas dos magníficas publicaciones sobre el cribado con pacientes con riesgo incrementado de cáncer de mama y que creo que deberían ser lectura obligatoria. Un resumen, mi charla de hecho resume en gran parte estos dos artículos para todo aquel que se dedique al cáncer de mama. En el índice vamos a hablar primero de los resultados y limitaciones de la resonancia, que es la técnica de elección para el cribado en estas pacientes, las alternativas a la resonancia y temas logísticos, cuándo se debe iniciar el cribado, con qué frecuencia y cuáles son las exploraciones más recomendadas. La historia de la reducción de riesgo empieza, como sabemos, a finales de los 90 con Marie Claire King, quien descubrió las mutaciones BRCA1 y 2. A principios de los 2000 se introduce la mastectomía profiláctica, el tamoxifeno, la oforectomía y a mitad de los 2000, en el 2004, salen los resultados del primer estudio multicéntrico con resonancia que demuestra la gran utilidad de esta técnica. En el año 2007, la American Cancer Society publicó unas guías clínicas donde dejaba claro que había que recomendar resonancia anual en pacientes portadoras de la mutación BRCA, en familiares de primer grado no testados y en pacientes en general con un riesgo superior al 20-25%. Se recomendaba, pero basado en opinión de expertos, en aquellas pacientes sometidas a la radiación torácica entre los 10 y los 30 años, síndromes Lifra-Uménica, Uden, Banana, Riley y Rubalcaba. Por el contrario, no había suficiente evidencia para recomendar o rechazar o no recomendar screening con resonancia anual en pacientes con riesgo intermedio, lesiones B3, mamas muy densas o heterogéneamente densas o pacientes con una historia personal de cáncer de mama. Sin embargo, en el año 2018 ya el Colegio Americano de Radiólogos recomienda que en este segundo grupo, aunque no había clara evidencia, ya hay cada vez más evidencia para recomendar que se realice resonancia en pacientes con antecedentes de cáncer de mama y mamas densas o pacientes con antecedentes de cáncer de mama diagnosticado antes de la edad de 50 años. Así también incluye a pacientes con lesiones B3. ¿Cuáles son los resultados de la resonancia de mama en pacientes de alto riesgo? Bueno, hay una mayor tasa de detección de cáncer
duplica el de la mamografía claramente. La especificidad no es tan alta como la de la mamografía, pero está claro que esta especificidad ya llega a alcanzar la de la mamografía en las segundas rondas y sucesivas. Claramente la tasa de detección es el doble o incluso el triple. Son los últimos estudios publicados, la mitad son prospectivos, la mitad son retrospectivos, la población es un poco heterogénea, no en todos es de alto riesgo, pero está claro que la sensibilidad a la resonancia es de media superior al 90%. Es interesante este estudio publicado este año en el New England Journal of Medicine, el año pasado realmente. Se trata del estudio DENS, que yo creo que a estas alturas todo el mundo conoce. Se trata de ver el efecto que tiene añadir resonancia en pacientes con mamas muy densas, una densidad 4/4. Se randomizaron las pacientes, un cuarto de ellas, 25%, se les invitó a un screening con resonancia, de las cuales participaron un 60%, 41% no quisieron participar. Es interesante ver que la tasa de detección triplica la tasa de detección del programa de screening de cribado holandés, claramente uno de los de referencia en el mundo, mientras que los falsos positivos son claramente superiores a los de falsos positivos de la mamografía, pero ojo, en la segunda ronda estos falsos positivos caen a cifras muy similares. Una de las cosas más importantes que ha demostrado un estudio en el cual un 25% de las pacientes con mamas muy densas eran de alto riesgo, es que aquellas pacientes que participaron realizándose una resonancia adicionalmente a una mamografía, la tasa de cánceres de intervalo es claramente inferior y estadísticamente significativa respecto a las que fueron invitadas pero no se hicieron la resonancia. Y esto, lógicamente, se tiene que contar para no incurrir en un sesgo de inclusión. Conjuntamente, sigue siendo claramente inferior, estadísticamente inferior, a aquellas que no se realizaron resonancia. La resonancia también detecta cánceres en estadios menores, de menor tamaño, en comparación con la mamografía, solo un 3% de 20 milímetros, con menor afectación axilar en comparación con la mamografía y, como hemos visto, con una menor tasa de cánceres de intervalo en comparación con la mamografía. En cuanto al aumento de la supervivencia y disminución de la mortalidad, aunque son estudios con seguimiento a 6, 10 años, y hay mejores cifras en portadoras BRCA2 que en BRCA1. Estos son los estudios publicados. En general, no son estudios de mucho largo seguimiento, pero puede decirse que el cribado con resonancia y mamografía consigue unas supervivencias de alrededor del 95%, excepto en este estudio noruego, en quienes hubo un menor porcentaje de quimioterapia adyuvante. Si comparamos con entre mastectomía profiláctica y oforectomía y cribado con resonancia y mamografía, podemos ver que la mastectomía y la oforectomía inicialmente parecía ser la de mayor supervivencia, pero el cribado con resonancia tiene mayor alta tasa de preferencia, es más caro, genera falsos positivos, pero es más coste efectivo, porque tiene una mayor sensibilidad y una alta supervivencia. En este estudio, la supervivencia es un 3 a un 5%, manteniéndose la alta tasa de preferencia, y es interesante ver que en este estudio la supervivencia global es del 96% y no hay diferencias significativas tras 10 años de seguimiento. Ya, de algún lugar. Limitaciones, bueno, ya sabemos que la resonancia genera rellamadas, biopsias adicionales y seguimientos a corto plazo en un número no despreciable. Pero, como hemos dicho y hemos visto en el DENS Trial, esto disminuye después de la primera ronda, aumentando la especificidad y el valor predictivo positivo de las rellamadas y de las biopsias. Se mantiene la tasa de detección de cáncer sin diferencias en el T, en el N o en el grado en rondas sucesivas. Alto coste, pero la verdad es que se ha demostrado que es coste efectivo en portadoras
de la mutación y en no portadoras de alto riesgo. El tiempo de realización informe es un problema, pero ahora comentaremos en qué nos puede ayudar la resonancia abreviada y la mamografía con contraste. La disponibilidad de la prueba. Es verdad que en España, en una reciente encuesta que hicimos, en España se hace mucha resonancia magnética en pacientes de alto riesgo. La encuesta fue dirigida a resonancia preoperatoria, pero de alguna manera quedó claro que en casi el 90% de los hospitales españoles se hacía resonancia magnética preoperatoria y eso indica una mayor disponibilidad. Es verdad que la disponibilidad de la biopsia guiada por resonancia es inferior, pero ahora ya todos los centros que no la hacen disponen de centros de referencia donde enviar a los pacientes. El uso de gadolinio se ha asociado con depósitos en el cerebro, aunque también se ha demostrado que no hay indicios de depósitos cuando se usan contrastes macrocíclicos, que son los que habitualmente utilizamos. Y el factor Sobrediagnóstico y falsos negativos. El sobrediagnóstico es una limitación, clara limitación. La resonancia detecta cánceres biológicamente relevantes, cánceres de mama ocultos en mamografía y en ecografía, e in situ, pero biológicamente relevantes, mientras que la mamografía preferencialmente detecta carcinoma in situ. En esta publicación, muy interesante, puede verse claramente cómo la gran mayoría de infiltrantes detectados por la resonancia, que además preferentemente detecta cánceres más agresivos, mientras que la mamografía, las barras en rojo, detecta preferentemente carcinomas intraductales de bajo grado. También no todos los falsos positivos son iguales. En un estudio de casi 710 pacientes consecutivas en quienes se les hizo una biopsia por resonancia de riesgo intermedio por diferentes razones, puede verse que que la resonancia detecta preferentemente lesiones con atipias, que son distintas, son lesiones B3, muy distintas a lesiones no proliferativas o proliferativas. Podemos utilizar la resonancia abreviada para superar las limitaciones del protocolo completo y en caso de contraindicación a la resonancia tenemos la opción de mamografía con contraste, tomosíntesis y ecografía. La resonancia abreviada fue descrita por la doctora Kuhl en el año 2014 y consiste en realizar simplemente una secuencia sin contraste y una secuencia con contraste y analizarlas rápidamente. Esto contrasta con la realización de 5 secuencias con contraste, 4 o 5 secuencias con contraste, que es la que habitualmente forma parte del protocolo completo y por lo tanto la duración es superior. En este caso, la exactitud diagnóstica se ha demostrado en todos los estudios publicados que es similar a la de los protocolos completos y que existe una disminución en el tiempo de máquina y de lectura, una de las limitaciones de la estrategia actual. Veamos, por ejemplo, este caso de la doctora Kuhl, una paciente con mamas densas, después de 21 minutos, diagnóstico final, BRAF 4. Sin embargo, resonancia simple, abreviada, tiempo de interpretación menos de 1 minuto. Han publicado además recientemente que comparativamente con la tomosíntesis y con un 20% de pacientes de alto riesgo, la resonancia tiene una tasa de detección claramente superior a la tomosíntesis. La mamografía con contraste, hay poco publicado, básicamente los estudios dicen que la mamografía con contraste podía ser una alternativa válida a la resonancia si hay contraindicaciones en este grupo de pacientes. Aquí tenemos una paciente con in situ, unas macroramificaciones sospechosas que captan contraste, pero en la mama contralateral y típicamente en BRCA cerca del pectoral se encontró además un cáncer infiltrante. Aquí es la resonancia del cáncer infiltrante y del in situ. Esto pone de manifiesto que las técnicas morfológicas detectan preferentemente in situ y las técnicas funcionales, resonancia y mamografía, detectan los cánceres infiltrantes. La OMS publicó sus actualizaciones en las recomendaciones de cribado y podemos ver que no se recomienda la ecografía porque tiene mucha menor sensibilidad que la mamografía y la resonancia,
y en cuanto a pacientes de riesgo intermedio, no hay suficiente evidencia para recomendar también tomosíntesis porque no hay reducción en el cáncer este intervalo. Bien, inicio y frecuencia, inicio del cribado. El inicio del cribado se recomienda en las portadoras a los 25 años, 30 años y el pariente más joven es mayor de 40 años en alto riesgo familiar en general, a los 30 años, pero bajar la edad si el pariente más joven es mayor de 35 años. Excepciones Lifraumeni, a los 20 años no utilizar mamografía y pacientes con irradiación torácica previa a los 25 años. Hay que tener en cuenta la edad del diagnóstico en los familiares de estas pacientes. Sabemos que los BRCA1 son cánceres más agresivos, de más rápido crecimiento, menos in situ, más cánceres de intervalo, mayor proporción de localización prepectoral y la mamografía es menos sensible en estas pacientes. Hay una clara necesidad de acortar el intervalo de cribado en estas pacientes y aunque se han propuesto varias estrategias, la que parece que probablemente tendrá más éxito, publicado recientemente, es la de una resonancia cada 6 meses. Y en este sentido, CUL propone utilizar una resonancia basal con protocolo completo y una resonancia abreviada en los estudios subsiguientes. La estrategia actual en BRCA2 es beneficiosa y en pacientes de alto riesgo. ¿Podríamos prescindir de la mamografía? Bueno, es un tema que ha sido muy tratado, es un tema polémico, probablemente será beneficioso retrasar a los 40 años en portadoras BRCA1, hay metaanálisis que sugieren que sigue siendo beneficiosa en BRCA2 y hay un metaanálisis que sugiere que hay mayor riesgo de cáncer de mama antes de los 30 años si se utiliza mamografía. En general, aunque hay variabilidad en las guías publicadas, se recomienda a los 35 años. Respecto a alterna versus síncrona, no hay un acuerdo claro, parece que puede ser coste efectiva, son modelos matemáticos, también hay una publicación reciente que dice que no cambia hacer una alternar o hacerla a la vez que la mamografía. ¿Hasta qué edad? Bueno, al final la evidencia concluye que al menos hasta los 70 años, porque la tasa de detección es similar en menores que mayores de 50 años, con una biología molecular igualmente agresiva y incluso hay metaanálisis donde la resonancia detecta 32, solo la resonancia detecta el 32% de todos los cánceres de mama. En resumen, y para finalizar esta charla, ¿cuál es la técnica de elección para el cribado radiológico de las pacientes de alto riesgo? Resonancia más mamografía anual con todas las limitaciones que hemos comentado. Alternativas, y yo creo que la resonancia abreviada y la mamografía con contraste tendrán mucho que decir en los próximos años y desde luego cuando una paciente tiene una contraindicación de resonancia, la mejor alternativa hoy por hoy es la mamografía con contraste. ¿Cuándo se debe iniciar el cribado? Pues ya hemos dicho, la edad de comienzo, dependiendo de también teniendo en cuenta la edad del diagnóstico en la familia para determinar la edad del comienzo del cribado, por supuesto, si son o no portadoras y qué tipo de mutaciones tienen. Muchísimas gracias, aquí dejo mi correo y de nuevo mis agradecimientos y mi admiración a la doctora Silvia Alonso por estos 2 artículos. Muchas gracias. Perdón, creo que no se me oía. Repito. Muchísimas gracias a todos los ponentes porque las charlas han estado fantásticas. Les vamos a dejar un momentito con una pequeña encuesta para que la puedan responder mientras acabamos de preparar las preguntas que han ido surgiendo durante la charla. Les recuerdo que tienen abierto el panel para hacer preguntas, que las vamos a ir agrupando y vamos a ir dando respuesta.
Y aquí tienen la encuesta, es una encuesta muy pequeñita, solo para ver un poquito qué es lo que han aprendido o qué les ha parecido. Y vamos a ir ordenando las preguntas un poquito por el orden en el que han ido saliendo ahora para empezar, pero después ya, según sobre la marcha vayan saliendo preguntas, pues iremos ampliando o iremos moviéndonos de una a otra ponente. Empezaremos con la doctora Miñambres porque su charla pues, ha generado bastante interés y nos preguntan a qué edad debería realizarse un estudio BRCA. ¿A qué edad sería la mejor para poder empezar? Vale, gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, genial. Bueno, genial que haya suscitado interés. En cuanto a la edad, pues bueno, como comentaba en la charla, hay que tener en cuenta que este modelo incluye factores como son la edad al primer hijo nacido, la edad de menopausia, y he comentado también que era interesante, era un factor de bastante peso, la interacción que hemos encontrado entre la edad de menopausia y la densidad mamaria. Por lo tanto, aunque es un test que en realidad podemos ofrecer a cualquier edad, a cualquier mujer mayor de edad, sí que estamos aconsejando y matemáticamente estratifica mejor en un rango de edad que va a partir de los 40, podría deciros, a partir de los 40, 50 años, hemos comprobado en las cohortes en las que hemos ido trabajando a partir de la validación clínica que he mostrado, que es donde mejor estratifica el test. Sobre todo por eso, porque incluye una serie de factores que llegados a esa edad, pues normalmente a una edad de 40, 50 años las señoras pues ya han tenido algún hijo, puede que tengan ya la menopausia, la densidad mamaria que sabemos que se modifica también con la edad y con la menopausia pues ha sufrido ya ese punto de inflexión. Entonces creemos que esta aplicación en mujeres pues de una edad de entre 40 y 50 años, que además es donde son accionables a la hora del seguimiento, pues es interesante. Pero bueno, la práctica clínica o la aplicación clínica son ustedes los facultativos los que mejor criterio tienen. A propósito de lo que comentabas de la densidad mamaria, nos han hecho también una pregunta interesante que creo que la podríamos dirigir a Julia, que es sobre el mecanismo fisiopatológico de la densidad. Eso es dura, ¿no? La preguntita. Bueno, parece que hay dos causas fundamentales. Uno, que a mayor densidad no es los cánceres, con lo cual tiene más riesgo de cánceres de intervalo, eso está clarísimo. Y dos, que parece ser que la densidad per se se asocia a mayor riesgo de cáncer de mama. Entonces, esto lo hemos ido refinando ahora con la introducción de la resonancia, porque desde hace 10 años que hay un gran interés en el realce parenquimatoso de fondo. Y se ha visto que esto es indicador de riesgo de cáncer de mama, es decir, las mujeres que tienen mayor realce se cualifica en 4 grados, se califica en 4 grados igual que la densidad. Las mujeres que tienen mayor realce tienen mayor riesgo de cáncer de mama, tienen mayor riesgo, peor pronóstico si tienen un cáncer de mama y además si tienen una mayor disminución del cáncer de mama durante la neoadyuvancia, tienen una mayor probabilidad de respuesta patológica completa. Con lo cual, digamos que aunque eso no está introducido en los grandes estudios de cribado poblacional sobre densidad mamaria, hay cada vez más interés en lo que, como he dicho en la charla, la función predomina sobre la morfología. Básicamente se cree que esto está relacionado con aumento del nivel de estrógenos circulantes, porque algunos estudios han conseguido confirmar que efectivamente hay mayor aumento de estrógenos circulantes en pacientes con mayor realce parenquimatoso de fondo. Y es curioso porque hay muchas mujeres, y yo lo veo cuando veo las resonancias de mamas muy densas, que tienen la mama muy densa, pero no les capta. O sea que probablemente sean estas las que no tienen tanto riesgo. Pero bueno, habría que validarlo en estudios a gran escala. Gracias.
Me gustaría preguntarle a la doctora Ramón y Cajal, porque cuando hemos escuchado la charla de la doctora Camps, ¿no? Pues un poco ha equiparado el screening con resonancia casi a lo que sería la mastectomía preventiva y a la oforectomía en cuanto a mejora de la supervivencia. Realmente las mujeres que optan por una mastectomía preventiva están intentando, o la contralateral, mejorar su supervivencia, o lo que pretenden es no vivir con cáncer. Bueno, es una gran pregunta, gracias. La verdad es que es muy difícil. Yo señalaría que no están comparadas realmente la mastectomía con la... No tenemos ningún estudio ordenado que pueda comparar, nunca aleatorizado, pero ni tan siquiera aleatorizado observacional, que compare mastectomía con cribado, y no tenemos esa información. Pero lo que está claro es que el cribado de alto riesgo es una alternativa. Estará de acuerdo conmigo, Julia, que realmente, aparte de la importancia del cribado en sí mismo, es una alternativa en espera de que la paciente decida eventualmente realizar una mastectomía. Y es algo muy importante. Las mujeres no eligen el cribado porque quieran curarse, lo que eligen el cribado mientras no están seguras, y no todas se tienen que operar, y el cribado es una alternativa fantástica, y ya hemos visto, como mínimo tenemos datos que orientan hacia un beneficio en supervivencia en las pacientes que se detectan un tumor gracias al cribado, y es una buena alternativa, ya digo, no contrastada. Pero yo diría que es la alternativa no curativa, es la alternativa de esperar, ¿no? Es la alternativa de durante el tiempo en el que estoy esperando, pues toma esta decisión de cribado de alto riesgo. Los únicos datos que tenemos de comparación, o que intentan jugar con la predicción del beneficio, son modelos teóricos, y ya digo, no tenemos esa información, pero desde luego es una alternativa muy, muy interesante para muchas mujeres, y lo tenemos que respetar y apoyar. Pero la única prevención primaria que realmente va a evitar que una mujer no tenga cáncer de mama a día de hoy es la cirugía. Y en pacientes con una mutación en BRCA, pues bueno, parece como un poco más claro que la resonancia está claramente indicada, Julia. Pero ¿estamos a día de hoy con suficiente capacidad para decir que una paciente con un Polygenic Risk Score de alto riesgo debe hacer un screening con resonancia? ¿La tenemos que poner en el mismo grupo de screening que podríamos a una mujer con una mutación de alta penetrancia? Por lo visto sí, porque es verdad que en las pacientes que recibimos, normalmente, aunque no sean portadoras de BRCA, pero tengan un riesgo superior al 20%, claro, es verdad que lo de las escalas de riesgo a veces es muy, muy, muy dispar, ¿no? Si utilizas una, utilizas la otra, nos hemos vuelto locos a veces. Si no tienes a alguien como Teresa o como tú que os dedicáis exactamente a eso, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que dicen las guías clínicas es que en un riesgo superior al 20-25% estaría indicada una resonancia, sí. Una pregunta, Julia. Cuando dices riesgo superior al 20%, te refieres a riesgo vital, ¿no? ¿Al riesgo a padecer la enfermedad durante su vida? Son escalas de riesgo, normalmente es a lo largo de la vida. Aunque es verdad que en eso hay tanto que yo no sigo las publicaciones. Por eso te preguntaba. Es decir, hay gente que dice a los 10 años, hay gente que decir, sí. Es de todo. Y es verdad que en eso necesitamos, pues eso, estratificar, como habéis comentado vosotras, el riesgo, porque ahí es una bolsa que cabe demasiada gente. Siguiendo un poquito en lo mismo, en estas mujeres que le hacemos un Polygenic Risk Score y que nos sale un riesgo muy bajo, ¿creéis que estamos en disposición para desescalar en el screening, empezarlo más tarde o
espaciar el espacio de cribado? ¿O todavía no tenemos suficiente evidencia como para eso? Teóricamente podría, ojalá pudiera ser, pero es verdad que tienes que hacer unos estudios a gran escala muy importantes, porque desescalar el cribado, que ha demostrado un aumento en la supervivencia de hasta un 25%, todo el mundo despotrica del cribado, eso es verdad. Todo el mundo dice que el cribado, y es verdad, yo estoy de acuerdo, vamos, pero probablemente con los polygenic risk scores podamos estratificar mejor esas pacientes. Ahora tienes que hacer estudios a gran escala, ¿no? Yo creo que la evidencia todavía no está ahí, no sé qué pensáis vosotras. Yo quisiera aportar que hay un estudio actual en España, que es un estudio prospectivo que valora, que se realiza en la Universidad de Lleida por la doctora Roé, y que de alguna manera está investigando esto. Primero, si este tipo de desescalada del cribado en base a la información del polygenic sería aceptada por parte de las pacientes, y es la primera experiencia que yo conozca a nivel nacional en España de aplicación de este ajuste de riesgo, personalización de riesgo por el poligénico, además del trabajo que habéis realizado y que ha presentado Rebeca. Sí, bueno, también, perdón. Y Rebeca. Que como comentábamos, tanto la doctora Cusidó como yo, hay iniciativas a nivel europeo y estadounidense que están en esa línea. Yo creo que estamos justo en el punto de recoger esa evidencia y poder aplicarlo a cribado, desescalando a la gente con bajo riesgo y haciendo un seguimiento más dirigido en los de alto. Yo creo que es por ahí por donde van a ir las cosas en cuestión de 5 o 10 años. Yo quisiera preguntaros dos aspectos ahora sobre los pacientes de alto riesgo, que nos hacen también preguntas de eso. Y las dos, una es referente a los hombres, que también vais a hacer o vamos a encontrar pacientes de alto riesgo. ¿Qué hacemos? Y la segunda sería en aquellas pacientes de alto riesgo en las que ya les hemos hecho una mastectomía bilateral profiláctica, si han de hacer algún seguimiento, qué deben seguir haciendo. Son temas muy prácticos. ¿Quién contesta? Si queréis puedo decir yo algo respecto a los varones. Es verdad que solo la ASCO recomienda screening con mamografía, y hay una publicación de la Universidad de Nueva York de hace poco, por ejemplo, las guías NCCN no la recomiendan, recomiendan palpación, exploración física. Entonces, hay una publicación interesante este año en el Radiology, del 2019, del año pasado, que dice que en un estudio retrospectivo vieron en más de 200 pacientes, que ya es difícil encontrar una población tan grande de varones, hacer seguimiento. Aquellos que tenían cierto riesgo heredofamiliar o eran de origen judío askenazi, el seguimiento, el cribado con mamografía detectó 4 cánceres no detectados por la exploración física. Es decir, ellos ya orientan en que probablemente habría que plantearse mamografía porque hay un porcentaje no despreciable de cánceres de mama ocultos. Y respecto a la segunda pregunta, decir que cada vez más se dice que en pacientes con mastectomía preservadora de piel o mastectomía preservadora de piel y pezón hay un cierto riesgo de que el cirujano deje tejido, y la mejor técnica es la mamografía. De hecho, en muchos sitios ya se hace como seguimiento. Incluso hay gente que se plantea reintervenir, sobre todo estamos hablando de pacientes de altísimo riesgo. Tienes más riesgo de dejarte glándula en la preservadora de piel y pezón que en la preservadora de piel, no solo retroareolar, sino también en cuadrante superosterno. O sea, eso está demostrado que lo ideal sería seguirlas con resonancia. Es la técnica más, digamos, más sensible. Y siguiendo con los varones, Teresa, ¿les tenemos que hacer estudio genético a cualquier varón que desarrolle un cáncer de mama? Pues sí, porque de alguna manera, a ver,
la evidencia que tenemos es una evidencia limitada en cuanto a estudios de base poblacional, o sea, tenemos series de los grandes laboratorios de genética americanos, ¿no?, que nos están estudiando pacientes seleccionados por historia familiar, varones seleccionados por historia familiar. La tasa de detección que demuestran es tan alta como de un 18%. Entonces, realmente, en varones que desde luego tienen una historia familiar, seguro que hay que estudiarlos, y a nivel poblacional tenemos un dato una publicación muy interesante a partir de griega, a partir de varones no seleccionados que también tienen una tasa de detección en varones afectados de cáncer de mama del 12%. Entonces, ambas series y con distintas poblaciones, pues de alguna manera nos están recomendando y nos están indicando la rentabilidad de hacer el estudio genético. No hay que pensar solo en el varón, hay que pensar en las hijas, las hermanas, las primas de ese varón, ¿no?, y todo el beneficio que conlleva el diagnóstico de un BRCA. Así que mi opinión es que sí. Mi opinión es que sí. Y cambiando un poco de tema, nos hacen algunas preguntas también para Julia, porque quizás no quedó claro tu propia opinión, la tuya, en cuanto a qué hay que hacer con seguimiento alternado resonancia-mamografía cada 6 meses, incluir la ecografía con la mamografía. ¿Cuál sería tu pauta de seguimiento? ¿Cuándo incluir ecografía junto con la mamografía? ¿Solo en mama densa o si la paciente tiene riesgo sistemáticamente? Si hay una indicación de resonancia, yo no incluiría ecografía. Es decir, la ecografía es una técnica que es morfológica y tiene un montón de falsos positivos y es como una pesadilla. Entonces es verdad que en muchos sitios se hace, pero en todos los estudios se ha demostrado que tienes un 3, 4 por 1000 más de detección, aumentas un poquito, pero a un coste insufrible. Entonces tenemos ahora, por ejemplo, una mamografía con contraste. Estamos hablando de contraindicaciones, ojo. Ahora, si quieres ir a alto riesgo, de pacientes de alto riesgo que quieres BRCA, portadoras BRCA, quieres aumentar esa tasa de detección porque hay mayor riesgo de cáncer de intervalo, yo creo que el protocolo que propone Christiane Kuhl es muy acertado. Es decir, ella inicialmente me dijo que en alto riesgo no proponía hacer resonancia abreviada, pero ahora sí que ha cambiado su opinión a lo largo del tiempo y sabéis que ella es autora de muchas de las publicaciones sobre alto riesgo de resonancia, o sea que ella el tema se lo conoce muy bien. Entonces me dijo, yo creo que hacer una de base normal, un protocolo normal, y después seguimiento cada 6 meses con resonancia abreviada, que es un estudio rápido, vamos, tardas tanto como una mamografía. ¿Que eso puede ser sustituido por una mamografía con contraste? Pues probablemente, a lo mejor, no lo sé. Pero eso yo creo que es una alternativa que está ahí, porque la mamografía con contraste, y en eso sí que tengo experiencia, es muy rápida, es bastante sensible y es muy bien tolerada por las pacientes. Eso es verdad. Entonces, recordemos que la tolerancia al seguimiento es un factor muy importante, porque hay mucha gente que no soporta la resonancia, en fin. Hay muchos. Entonces, yo personalmente acortaría el intervalo, sobre todo en las BRCA1, alternaría cada 6 meses, o sea, haría mamografía anual y resonancia cada 6, personalmente. Y en Rebeca, el resto... nos preguntan muchísimo cómo se puede acceder a BRCA, si está disponible los Polygenic Risk Score a nivel clínico hoy en día, ya, si tenemos la posibilidad. Y nos has dicho la edad, ¿hay que realizar un Polygenic Risk Score una vez en la vida o hay que irlo repitiendo? Que nos expliques un poco cómo funciona en este sentido. Vale, pues yo he hecho un poco un repaso de los modelos que se han ido publicando y de publicaciones científicas, pero en realidad test que se puedan ofrecer a hospitales o que estén funcionando en la práctica hay muy pocos
Y el modelo que os he presentado precisamente es el que sí que nosotros trabajamos con él tanto con hospitales con los que colaboramos, como fue con el Hospital Sagrat Cor, en concreto contigo, Maite, y con otros hospitales, como ofrecemos este test en nuestras clínicas. Bueno, nuestra empresa Sistemas Genómicos forma parte de un grupo, que es el Grupo Asires, y tenemos centros biomédicos que son clínicas donde ofrecemos esta prueba. Entonces, bueno, lo he explicado muy rápido, pero es una prueba no invasiva, que la señora viene, tenemos un formulario online en el que se recogen todos los parámetros no genéticos que he comentado, que es un cuestionario que se va cumplimentando en el momento, se le hace una extracción de sangre y si dispone de una mamografía reciente de menos de un año, se utiliza la densidad mamaria que aparece en esa mamografía, si es que la tiene disponible la señora en ese momento, y si no, se nos puede enviar el CD y nosotros la determinamos la densidad, y en la muestra de sangre analizamos todos los polimorfismos que he comentado, que son 120 marcadores, y lanzamos con esta muestra de sangre este perfil genético y todo el perfil fenotípico que recoge el formulario, lanzamos nuestro algoritmo. Y entonces se obtiene un informe de riesgo que le llega al doctor que ha solicitado la prueba. Ese doctor puede ser o uno de nuestros doctores en las clínicas o uno de los doctores de cualquier hospital con el que trabajamos. Break and Risk hoy en día, que es el modelo que he presentado, es un test que está en el mercado desde mitad del 2018 y se puede trabajar con él, con la evidencia que hemos publicado y que he presentado. De todas formas, creo que estaba mi correo por ahí al final de la charla, pueden contactar conmigo o les haremos llegar la información más concreta. Hay una página web que es www.breakandrisk.es o .com, no lo recuerdo, y ahí tienen toda la información. Hoy en día es una realidad, lo que pasa es que es lo que estamos comentando, que hay que ver cómo se aplica, ¿no? Que es la discusión que estamos teniendo. Gracias, Rebeca. Teresa, nos has hablado de BRCA, pero ¿qué pasa con las mutaciones en los otros genes, PALB2, genes de moderada penetrancia? ¿Les damos el mismo tratamiento que BRCA o qué hacemos? Mira. No se me oía, ¿verdad? Perdón, no se me oía. Lo tenía silenciado. No se te ha oído nada. Perdón, no se me había. No, perdón. Ahora sí, ¿no? Ahora ya bien. No, pues estaba, como decía, las últimas guías que tenemos disponibles, que están todavía calentitas y que son fantásticas porque es una revisión exhaustiva y sistemática de lo que se ha publicado, nos insisten en que las guías que tenemos disponibles son guías basadas en la opinión de los expertos y en su experiencia personal, ¿vale? Y que no debemos extrapolar lo que sabemos de BRCA a otros genes y menos de moderada penetrancia como CHEK2 o ATM. PALB2 es verdad que es un gen que se ha ido que a priori se posicionó como un gen de moderada penetrancia y conforme se ha ido adquiriendo el conocimiento por el estudio de estas familias, pues se ha ido posicionando y ahora mismo se parece más a BRCA2 que lo que conocíamos de él hace 2-3 años, ¿no? Hay un trabajo ahora también muy reciente del último año que recoge 524 familias con mutación en PALB2 que de alguna manera nos aporta su riesgo relativo en 7.1, ¿no? Para el cáncer de mama en la mujer. O sea que ya es un gen que tiene más categoría de moderado alto que de moderado riesgo. Entonces, no tenemos evidencia, conocemos que son genes en los que hay racional de validez analítica, de utilidad analítica y validez clínica, pero no tenemos todavía suficientes datos, ninguno, de hecho, de utilidad clínica del estudio de estos genes. Entonces, ¿qué dicen las guías? Y perdonad que me entretenga, pues dicen que debemos aplicar la
cirugía conservadora, que tenemos que explicar bien a las pacientes que no tenemos ninguna evidencia de un beneficio de ser más agresivos de lo que nos toca por lo que es el tratamiento local de ese tumor de mama. Riesgos de cáncer contralateral, tenemos también muy poca información. Tenemos datos de la serie polaca que en PALB2 que nos dice que el riesgo de cáncer contralateral a 5 años es un 10% en portadoras de PALB2. O sea, que mucho cuidado con asumir que estas pacientes las tenemos que tratar como las portadoras de BRCA1 o BRCA2. No tenemos datos, o sea que muchísima prudencia y siempre también apoyarnos en la historia familiar. Es muy importante conocer si hay antecedentes de cáncer bilateral en la familia o que la edad de presentación del tumor sea muy precoz y sea una paciente en que el tejido remanente va a tener mucha trascendencia en cuanto a su riesgo de cáncer de mama en el futuro. Todo este tipo de cosas. Pero esto es lo que yo os diría. Prudencia, cirugía conservadora es perfecta, cirugía contralateral en casos individualizados y siempre siguiendo las preferencias de la paciente. Teresa, me gusta al menos todo lo que explicas, porque parece como que hubo hace unos años una explosión de mastectomías exageradas, yo creo, por el hecho de encontrar pacientes con riesgo, y parece que tu postura sería ahora la de pues, seguir aconsejando tratamientos conservadores. Y en eso iba un poco también en la línea de algunas preguntas que nos hacen, porque no nos está dando a veces una falsa seguridad algunas cirugías reductoras de riesgo, tal como se llama, ¿no? Porque a veces quizás se están realizando mastectomías más estéticas, que quedan bien, dejando más tejido, y en cambio, por contra, no se realizan tratamientos conservadores que pueden ser fácilmente seguidos por una buena radiología. Y tú has explicado antes, ¿no?, que no se demostraba tampoco una mejora en la supervivencia. Comprobar si la supervivencia libre de enfermedad, lógicamente. Sí. No, te agradezco la pregunta porque cuando he acabado de contestar la pregunta anterior que contrastaba la cirugía con el cribado, realmente me he quedado un poco preocupada de si no había sido capaz de transmitir el mensaje de que no habían sido comparadas, así que no sabemos, pero y que la cirugía es la cirugía, ¿vale? Y el cribado es el cribado. Entonces, en la cirugía no quiero dejar de decir, por favor, para explicarme mejor, que tampoco tenemos datos de que la cirugía cambie la supervivencia de las pacientes. ¿Por qué? Porque el cribado es lo suficientemente bueno para que esas mujeres, si tienen cáncer de mama, realmente se diagnostiquen en un estadio precoz y esa mujer deberá recibir su tratamiento para la neo de mama, pero no fallezca por neo de mama. Entonces gracias porque me he quedado un poco preocupada porque no es el mensaje que quería transmitir y al final no. Entonces lo que me dices es cierto, o sea, el auge, ¿no? El desarrollo de la cirugía estética, de la cirugía plástica y su utilización en el abordaje del tumor de mama, desde el primer momento del tumor de mama, pues hacen que en el día a día estemos realizando muchas cirugías bilaterales, o sea, estamos tratando la neo de mama, pero también estamos tratando la mama contralateral. Tenemos que tener cuidado, o sea, tenemos que insistir en que no hay beneficio en supervivencia, que esté refutado fuera de todos los sesgos que he mencionado. Tenemos que tener cuidado con el pronóstico del tumor de la paciente. Tenemos que tener mucho cuidado con muchísimas cuestiones. Que la cirugía plástica a día de hoy haga virguerías, haga maravillas y que consiga un resultado estético fantástico y haya reducido el tejido mamario, pues ya está muy bien, pero si ese tejido mamario no se ha reducido en un 90 y muchísimos %, pues tendrá que ser pertinente continuar el cribado. Entonces, pues
sí, pues estoy de acuerdo contigo y tenemos que insistir en, no sé Julia, pero tenemos que, mi impresión y mi práctica diaria es valorar, revalorar a las pacientes después de cirugía y revalorar qué tejido mamario, cuánto tejido mamario, dónde está el tejido mamario que queda. Y en este caso, pues sí, según el tejido mamario y su localización, pues contrastar con el radiólogo, que es el especialista cualificado para ello, qué tipo de exploración tiene que seguir esa paciente, incluso aunque haya tenido una mastectomía bilateral terapéutica o reductora de riesgo. No sé, Julia, si estás de acuerdo, pero esto es lo que yo, defendería. Sí, se dice que en aquellas pacientes... A mí me gustaría añadir algo antes de que Julia responda, ¿no? Porque como cirujanos, que somos nosotros dos de aquí del panel que tenemos, pues sí que es cierto, yo creo que Rafa iba un poco en esta línea, ¿no? Que ha habido como una relajación en plan, hacemos cirugía preventiva, la mastectomía preventiva, le reducimos el riesgo y la mujer se queda tranquila. Pero todos aquellos que hacemos cirugía y mastectomía preventiva sabemos que si tú quieres sacar todo el tejido mamario o este porcentaje que nos decías, Teresa, pues el riesgo de que tengas alguna complicación quirúrgica, sobre todo necrosis de piel o necrosis de pezón, pues no es despreciable. Y entonces las mujeres pues asumen de una forma negativa las complicaciones cuando previamente están sanas o esa mama está sana, ¿no? Y entonces pues los cirujanos o algunos cirujanos con la intención de reducir este riesgo de necrosis pues están dejando más tejido mamario porque sabemos que de esta manera la probabilidad de que tengas una complicación la reduces mucho. Y entonces pienso que sí que es importante que haya esta combinación del cirujano y luego el radiólogo que nos permita decir si ahí está quedando tejido mamario y qué seguimiento le vamos a dar. Por favor, Julia, vuelve a aclarar cómo vamos a hacer el seguimiento de las mujeres con una mastectomía conservadora de piel y areola pezón, porque la audiencia no tiene claro, a pesar de que lo has dicho, si es mamografía o resonancia lo que vamos a tener que hacer después. Resonancia claramente. Y si tienes una mastectomía perfecta, sin glándula residual, una vez que la resonancia ya te lo ha dicho, se dice que ecografía es suficiente. Vamos, eso... Y otra cosa, ojo, antes de hacer la cirugía profiláctica de la mama contralateral, incluso si no es de alto riesgo, pongamos que es un cáncer de mama que se quiere hacer una cirugía profiláctica, una resonancia. ¿Cuál es la técnica más sensible para el cáncer de mama? La resonancia. Es decir, ¿cuántas veces? No, además es que en muchos sitios se está establecido la mamografía como de hace 30 años. No, una resonancia. La mayor garantía, el mayor valor predictivo negativo lo tiene una resonancia. Entonces, recomendación, cirugía reductora de riesgo, cuando haya pasado un tiempo, que no vas a ver, digamos, ha pasado 7, 8, 10 meses, haces una resonancia y valoras. ¿Hay tejido residual? ¿La paciente es de alto riesgo? Eso se comenta en comité. Seguimiento con resonancia o nueva cirugía. Eso se puede hacer también, si es factible. Pero sí que hay que poner exactamente, hay una publicación de los de Viena en ese sentido hace poco, hay que poner exactamente qué porcentaje de glándula ha quedado respecto del total de la mama. Más o menos, que sea orientativa para el cirujano. Resonancia, ya no lo vuelvo a decir más. Bueno, yo quería ser un poco quisiera contrastar un poco tu opinión en el sentido de que piensa que el objetivo de la cirugía, aparte de que es la maniobra reductora de riesgo, porque supervivencia, insisto, no hay datos, uno de los objetivos que tienen las pacientes es ahorrar el cribado, ¿no? Entonces, hace años leí una editorial de Kelly Metcalfe, que es una cirujana de mama canadiense del equipo de Narrod, ¿no? Que ha publicado mucho sobre mastectomía preventiva y la verdad es que sí que me quedé con la idea de que
seguro, hay que revisar con una resonancia postquirúrgica qué tejido queda, pero las pacientes que han hecho una cirugía reductora de riesgo han reducido el riesgo. Al 90 y tantos %. Entonces, hay que también aclarar esto con ellas, explicárselo muy bien, porque si no, no lo van a acabar de entender bien, ¿no? Que después de hacer una semejante intervención con lo que, bueno, con todas las consecuencias negativas sobre su persona, pues no sirva para ahorrarse ese cribado y ese mal trago de tener que pasar por la resonancia cada año. Yo creo que hay que explicarlo muy bien. Estoy contigo, o sea, que estoy contigo, pero que esa paciente que tú dices, sí, resonancia, a nivel de riesgo, tiene mucho menos riesgo que tenía antes de la cirugía. Y esto pues tampoco hay que olvidarse, explicárselo bien a la paciente y si se puede, pues hacer lo que tú dices es lo correcto y lo que hay que hacer. No quiero ser controvertida, simplemente quiero también hablar desde la perspectiva hablas de con la ellas, claro. desde la perspectiva de las mujeres. Tú las tratas directamente. De todos modos, yo me refiero a BRCA y más específicamente BRCA1. Es decir, claro, que no estamos hablando de todas las de alto riesgo, ojo, simplemente en aquellas que, bueno, sabemos que tienen aumentado el riesgo si queda algo de glándula. Si no, no se haría. No, si tú y yo sabemos que estamos de acuerdo en todo, pero vaya, que quería... No, pero está muy bien, hombre, de hecho, por esto es un seminario o un webinar multidisciplinar, ¿no? Para que contrastemos nuestros puntos de vista, ¿no? Y vamos, estoy completamente de acuerdo que tampoco hay que o poner la espada de Damocles a todas, ¿no? La misma espada, eso está claro. Pero bueno, que sepáis que si queréis algún método de seguimiento que sea fiable, pues es ese, ¿no? Y los porcentajes parece que es un 0,7 por mama o algo así por año de riesgo cuando hay cirugía reductora. Por mama o por paciente. O sea que tampoco es, pero bueno, es lo que hay. Rebeca, nos hacen una pregunta que espero saber hacerla yo también. ¿Qué consideras que es más fácil detectar? ¿Los polimorfismos en los genes o detectar los productos directos o indirectos de esos polimorfismos en los genes? En el suero, perdona. En el suero. No sé si me habéis oído. Has dicho al final en el suero. O sea, si es... En el suero. Vale, bueno, nosotros trabajamos con sangre periférica. Es una prueba no invasiva, pero trabajamos con sangre periférica y extraemos el ADN de la fracción celular que hay en la sangre. No trabajamos con suero, por eso quería aclarar. Pero bueno, a ver, lo que hace esta prueba técnicamente es una prueba basada en genotipado. Lo que hacemos es extraer el ADN y mediante un array que incluye las 120 posiciones que necesitamos interrogar para incluir sus posiciones en el algoritmo y con ello aplicarle el riesgo que corresponda, utilizamos un array que identifica y secuencia, digamos, la posición única que estamos interrogando en cada una de las posiciones. Es decir, analizamos la base puntual de esos 120 marcadores. Esos 120 marcadores están en distintos genes. No están todos en un gen, están en distintos genes. Entonces, para nosotros, no sé si es más fácil o no sé si estoy contestando a la pregunta, pero lo que hacemos es identificar la base puntual que hay en esas 120 posiciones que analiza nuestro algoritmo, que son las que se han publicado, que están asociadas a mayor o menor riesgo. De hecho, seleccionamos los 120 polimorfismos de mayor riesgo que vimos en el momento en que desarrollamos este algoritmo. Hoy en día hay casi 300, hay más de 300, pero seleccionamos los que conferían un mayor riesgo. Entonces, lo que hacemos es identificarlos mediante una prueba que técnicamente es un genotipado. No sé si he contestado exactamente a la pregunta.
A ver, entiendo que sí. Lo que entiendo que me hacía el que preguntaba la pregunta, la persona que hacía esta pregunta, era si habían, no la detección de polimorfismos, si había la posibilidad de detectar, entiendo, fracciones de esos polimorfismos en suero, que serían o los propios metabolitos. No lo sé, eso es un poco... yo creo que aquí se confunde. Es una prueba genética. Lo que estamos aquí determinando es posiciones del ADN. ¿Vale? Sí, sí, ya. Cuando hablamos de marcadores circulantes, que creo que va por ahí la pregunta, cuando hablamos de marcadores circulantes, que son los que están presentes en suero, ese tipo de marcadores es otra área. Esta prueba es una prueba genética que analiza el ADN que tenemos en nuestra línea germinal. Utilizamos sangre, claro. Pero los marcadores circulantes que puede haber presentes en suero, que por ejemplo una biopsia líquida, que todos conocemos hoy en día en qué se basa la biopsia líquida, son marcadores que hay presentes en el suero, ¿vale? Están detectando marcadores que en el tema de oncología, por ejemplo, que libera el tumor y que pasan a torrente sanguíneo. Y son marcadores circulantes, que pueden ser microRNAs o ciertos fragmentos de ADN circulante tumoral que hay en plasma, ¿no? Pero lo que estamos aquí determinando no es ese tipo de marcadores. Son marcadores en línea germinal que llamamos, que son marcadores que todos tenemos presentes en nuestro ADN y lo que hacemos es identificar 120 posiciones concretas. No son circulantes. Creo que esta era la respuesta. Sí, entiendo que eso era quizás lo que había la duda en el público. Por eso te lo preguntaban. Sí. Al decir que es una prueba invasiva... Creo que hay resultados de encuesta. ¿No? Hay resultados de encuesta que ahora nos van a publicar y veremos. Sí, bueno, parece que ha quedado pues bastante claro. Al respecto de los Polygenic Risk Score, que es la última pregunta, la gente o el público considera que realmente nos pueden llegar a estratificar. Ahora nos hablabas de lo que estabais determinando en suero, Rebeca, pero también hay publicaciones que nos dicen que tenemos SNPs que aparecen por alteraciones medioambientales, que no estarían en línea germinal y que pueden incrementar el riesgo de cáncer de mama. ¿Tú sabes si estos están incluidos en alguno de los modelos o vale la pena realmente incluirlos? A ver, hasta donde yo entiendo los polimorfismos, no es que, vamos, yo creo que siempre están incluidos en línea germinal. Puede ser que aparezcan, que haya marcadores circulantes asociados a una mayor susceptibilidad a desarrollar cáncer de mama u otras enfermedades. Pero los polimorfismos siempre están presentes en línea germinal. Hasta donde yo conozco los modelos de Polygenic Risk Score, todos se basan en los estudios que tú has comentado, que yo he comentado, y son basados en GWAS, en distintos polimorfismos. Pero desde luego con la investigación que hay y hoy en día con todo el tema que he comentado de biopsia líquida y de marcadores circulantes, pues veremos dentro de poco marcadores en plasma y en suero asociados a distintos riesgos incluso. Entonces, pero este tipo de modelos está basado en polimorfismos en línea germinal. Sí. Bueno, la verdad es que nos encantaría continuar, pero aunque no os deis cuenta, llevamos más de 20 minutos de retraso. Seguimos teniendo una alta participación conectada a la sesión. Se ha reducido un poquito en los últimos minutos, pero yo creo que debemos felicitar a todas las ponentes porque mantener esta participación hasta el último momento, alargarnos y que la gente no se desconecte, pues es señal de que el tema pues está resultando muy interesante. Nos quedan preguntas por responder, nos encantaría. Creo que hemos dado salida más o menos a la mayor parte
temas que se han presentado y algunos así más concretos pues son difíciles de contestar. No me queda más que agradecer por un lado a las SPEM por habernos dado el soporte y habernos permitido realizar esta webinar y llegar a este público tan amplio, y sobre todo a vosotras por haber preparado las charlas, por haber dedicado vuestro tiempo y estar aquí respondiendo a las preguntas, y por vuestro buen hacer y el buen trabajo de equipo que hemos hecho. Muchas gracias. También, por supuesto, desde la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria os damos las gracias. También informamos al público que vamos a seguir con esta idea que surgió pues un poco por culpa de un virus que nos ha parecido a todos, pero que nos ha permitido, por otra parte, reunirnos de esta manera y llegar a tanta gente. Muchas gracias a todos y buenas noches y buenos días.